Francisco Pizarro, el conquistador que abrió el Perú al mundo atlántico, prólogo en El muchacho de Trujillo, que buscaría reinos de oro. En la Extremadura de finales del siglo XV, donde la tierra era áspera y las familias nobles de segunda buscaban salidas en la espada o en la aventura, nació un hombre que iba a proyectar sobre los Andes la lógica de la conquista ibérica. Francisco Pizarro no nació príncipe ni hidalgo ilustre. Fue hijo ilegítimo, según las fuentes, de familia Pizarro, y creció en una comarca donde el horizonte más próximo era la emigración. Esa condición de origen moldeó su ambición. Para muchos de los extremeños de su generación, la promesa de fortuna y título pasaba por el ultramar. Pizarro tomó el camino de la mar y de la campaña acumuló oficio militar en las Antillas y en el Darién, y a la larga transformó un proyecto de fortuna personal en la apertura de uno de los centros de poder más importantes de la América colonial, el Perú. Esta crónica examina su biografía y su obra en la mezcla de audacia, crueldad, cálculo y fortuna que hizo posible la caída del imperio incaico y la instauración de un nuevo orden colonial. Y orígenes y oficio de Trujillo a las Indias. Francisco Pizarro nació hacia 1478 en Trujillo, Extremadura. Como tantos de su linaje, aprendió pronto el oficio de la guerra y la tolerancia ante la precariedad. No fue a la universidad, su escuela fue el mar y la campiña. A principios del siglo XVI se embarcó hacia las Indias, buscando empleo, riqueza y destino. La América de los primeros años ofrecía campo abierto para hombres de pocos recursos, pero gran voluntad. Allí podían obtener encomiendas, casarse con dotes nuevas o participar de empresas de conquista que con frecuencia garantizaban reaprovechamiento material y social. Pizarro se integró en esa lógica. Su temprana experiencia en las Antillas y en las factorías de la costa le dio oficio en la administración de esclavos, en la guerra contra indígenas recalcitrantes y en el tráfico de bienes. Segundo, Darién y la escuela de Balboa han formarse en la frontera. Uno de los episodios que forjaron su trayectoria fue la presencia en la región del Darién y la relación con Vasco Núñez de Balboa. Pizarro participó de la fundación de asentamientos y de expediciones en la costa pacífica que culminaron con el descubrimiento del Océano Pacífico por Balboa en 1513. La experiencia en esa frontera sirvió para dos aprendizajes críticos. Por un lado, la noción de que la mar era vía de acceso a mundos ignotos. Por otro, la convicción de que la autoridad se conquistaba mediante la violencia y la organización. La constelación de hombres que se formó en Panamá y Darién, Almagro, Hernando Gisoto y el propio Pizarro, sería lateralmente el núcleo de las campañas contra el sur. Tercero, el proyecto sudamericano en exploraciones, tentativas y la ambición que no cesa tras años de actividad en la zona ismeña. Pizarro comenzó a mirar hacia el sur, hacia las costas que se internaban en la región andina. Los relatos comerciales hablaban de reinos ricos en oro, y los viajeros que retornaban a Panamá narraban civilizaciones de gran riqueza y organización. Entre 1524 y 1526, Pizarro promovió las primeras exploraciones por la costa del Pacífico sudamericano. Los resultados fueron mixtos en avistamientos, contactos y pocas certezas sobre la naturaleza del poder que allí se hallaba. La primera tentativa no produjo conquista, pero sí fortaleció la convicción de que, con la autorización real adecuada y los recursos, era posible una empresa mayor. El brindis por la ambición tomó forma en la capitulación que Pizarro conseguiría años después. Cuarto, el acto jurídico y la corona, capitulaciones y la legalización de la empresa. El tiempo de la iniciativa privada se dependía cada vez más del aval real. En 1529 Pizarro obtuvo una capitulación del monarca,
la intervención imperial de Carlos V, que le otorgó la potestad de explorar, conquistar y gobernar territorios en las tierras del sur a cambio de prestaciones. Juraba enviar parte de los beneficios a la corona y convertir al territorio a la fe cristiana. La capitulación legalizó la expedición y la convirtió en empresa estatal colonial bajo patente privada. La obtención de este documento fue triunfo político para Pizarro. Le aseguraba legitimidad y recursos, y trazaba un marco en el que la conquista podía traducirse en señorío personal y en ganancias patrimoniales. La tercera expedición y el contacto con el altiplano Tumbes, Quito, y la paciencia del asedio, con la autorización real, se organizó la expedición decisiva. En 1531 a 1532 Pizarro, con un ejército modesto en número, pero articulado con armas de fuego, caballos y una disciplina marcial diferente a la de las fuerzas indígenas, desembarcó en las costas del actual Tumbes. La primera gran operación de su estrategia fue la exploración y el tanteo. Recabar información, tantear alianzas con grupos locales enemigos del poder central y medir la situación interna del imperio, que entonces comenzaba a vivir una fractura por la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. Pizarro demostró una habilidad política clave. Supo explotar esa división interna, ofrecer pactos a unos y otros y, sobre todo, contemplar la posibilidad de que una captura del caudillo principal pudiera desarticular la resistencia. Esa hipótesis técnica, la captura de un soberano como mecanismo de dominio, muestra la novedad estratégica europea, el peso de la violencia simbólica y la coagulación de la organización nativa en torno a la figura del gobernante. Sexto, Cajamarca va en la emboscada que cambió la correlación de fuerzas. El episodio de Cajamarca de 1532 constituye el eje central de la historia de Pizarro. Con un pequeño contingente conocidos de caballos y armas de fuego, Pizarro organizó una emboscada cuando Atahualpa acudió a la plaza con miles de acompañantes, confiado por la lógica incaica del encuentro ritual. Frente a la desigualdad técnica, caballos que intimidaban, arcabuces que perpetraban asombro, y con una resolución fría, los españoles atraparon al soberano en una operación relámpago. La captura no fue solo militar, fue una operación política de máxima eficacia. Con el jefe prisionero, la cadena de mando se fracturó, las lealtades se tambalearon y la capacidad de los incas para reaccionar se vio reducida. Pizarro no venció por números, venció por la triangulación de artillería, caballos, sorpresa y la explotación de fracturas internas. Séptimo, el rescate y la contradicción de la promesa en oro, diplomacia y la ejecución final tras la captura. Llegó el episodio del rescate. Atahualpa ordenó a sus vasallos reunir grandes cantidades de oro y plata para obtener la libertad. La movilización de recursos a favor del cautivo dio una medida de la eficacia administrativa inca y de la capacidad logística del imperio para transformar tributos en metal. El montante entregado asombró a los europeos y alimentó la narrativa de riquezas fabulosas. Sin embargo, el rescate no bastó para garantizar la vida del Inca. Conflictos entre frailes y soldados, el cálculo político de mantener a un líder que podía reagrupar a sus partidarios y la decisión de algunos de ejecutar para eliminar la posibilidad de un poder de concentración terminaron por conducir a su muerte. La escena revela la brutal coexistencia de cálculo económico y frialdad política en la conquista. El oro llegó, pero no impidió la eliminación del símbolo del mando inca. Octavo, avance hacia Cusco y la fundación de un nuevo orden político. Con Atahualpa muerto y con las ciudades principales bajo control progresivo, Pizarro marchó hacia Cusco a la toma de la capital. Fue tanto símbolo como estrategia. Controlar el nudo ritual y administrativo equivalía en la práctica a asegurar la reproducción material del dominio. Tras consolidar posiciones, Pizarro fundó ciudades,
destaca la fundación de Lima en 1535 como nueva sede política en la costa. Distribuyó encomiendas entre sus hombres y organizó una estructura colonial que combinaba instituciones castellanas con la apropiación de recursos y tierras. La implantación del orden español no fue automática. Implicó resistencia indígena, adaptación institucional y el establecimiento de un régimen que explotaría mano de obra y tributo con la fuerza legal de las nuevas autoridades. Noveno. Rivalidades. Guerra entre españoles y la fragilidad del triunfo. El triunfo militar sobre los incas no garantizó estabilidad entre los vencedores. La conquista envió redes de conflicto interno en tensiones con Diego de Almagro, problemas de reparto de tierras y honores y disputas por la legitimidad del gobierno llevaron a enfrentamientos violentos. En 1537 a 1538, las rivalidades se transformaron en guerra civil entre facciones españolas. La derrota de Almagro y su ejecución por parte de Pizarro dejaron un reguero de enemistades que más tarde culminaron en la conspiración que terminó con la vida del conquistador. La historia revela así una ironía persistente. La imposición de orden sobre otras sociedades no conllevó el cese de la violencia entre los propios vencedores y la falta de instituciones sólidas para mediar sobre el reparto del botín produjo más derramamiento de sangre. La muerte de Pizarro y la ambigüedad del legado. 1541. Francisco Pizarro fue asesinado en Lima en 1541, víctima de una conjura protagonizada por partidarios de Diego de Almagro el Mozo. El magnicidio ocurrió en el palacio que fungía de sede del poder en la recién fundada ciudad. Su muerte fue, en su teatralidad, la culminación de la guerra entre conquistadores. Pizarro cayó con la violencia que había empleado a lo largo de su carrera y su deceso cerró un ciclo, la empresa de conquista que había transformado radicalmente la estructura política, social y económica del Tahuantinsuyo. Se legitimó por las armas, pero también quedó marcada por la división interna de los propios vencedores. Epílogo. Una obra que rehizo el mapa humano y económico del Pacífico andino. El paso de Pizarro por la historia no se reduce a una gesta personal de audacia. Implicó la transformación de un territorio y de sociedades. La caída del imperio incaico abrió paso a una economía colonial basada en la extracción de metales preciosos, en la adaptación de trabajo forzoso, en la implantación del sistema de encomiendas y en la articulación de rutas comerciales transatlánticas. La ciudad de Lima fue punto de partida de una administración virreinal que con el tiempo estructuró América del Sur en torno a intereses peninsulares. Al mismo tiempo, la conquista provocó catástrofes demográficas por epidemias, pérdidas culturales y reconfiguraciones sociales que marcaron para siempre a las poblaciones indígenas. Legado político y moral en gloria y sombra inseparables. El legado de Pizarro es doble y contradictorio. Por un lado, su nombre aparece ligado a la fundación de una nueva estructura política, la instauración del Perú colonial, la apertura de rutas comerciales y la acumulación de riquezas que impactaron la economía mundial de la época. Por otro lado, su figura es recordada por la violencia extrema, por la instrumentalización de la fe para justificar la dominación y por la complicidad en procesos de explotación y destrucción cultural. La valoración moral de sus actos depende del ángulo desde el que se miren. Para algunos, fue hombre de audacia y visión. Para otros, un agente central de un proceso de expoliación y violencia. Reflexión final. Tecnología, estrategia y la tragedia del encuentro. La obra de Pizarro enseña que en la historia de la expansión imperial, la tecnología y la estrategia pueden fulminar estructuras políticas superiores en el papel, pero frágiles frente a tácticas de choque. La captura de un soberano, el uso de caballos y arcabuces,
la capacidad de explotar divisiones internas y la disposición a negociar y traicionar. Muestran una racionalidad instrumental que definió la conquista. Pero también la trayectoria evidencia sus límites. La conquista dejó un legado de tensión, desgaste humano y destrucción, y la ruina moral acompaña la hazaña técnica. Si la historia mide resultados, Pizarro logró reconfigurar el mapa político del Pacífico andino. Si la historia mide costos humanos y culturales, su huella es inseparable de la tragedia. Cierre definitivo: el hombre que abrió el Perú y multiplicó las preguntas. Francisco Pizarro fue figura central del tránsito entre un mundo andino autónomo y un orden colonial vinculado a Europa. Su vida combina la audacia de quien supo aprovechar las circunstancias con la brutalidad propia de un proyecto de conquista. La memoria de su obra obliga a mantener la mirada doble, a reconocer la eficacia estratégica de sus campañas y, al mismo tiempo, confrontar las consecuencias humanas de su éxito. La historia de Pizarro sigue exigiendo preguntas sobre la legitimidad de la empresa imperial, sobre la relación entre técnica y violencia, y sobre las maneras en que los recuerdos de aquellos hechos deben ser interpretados por quienes hoy miran a la vez la grandeza del pasado y sus heridas. Es fundamental que reflexionemos sobre esto, ya que cada interpretación puede abrir nuevas puertas a la comprensión y la sanación. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más reflexiones como esta. Tu apoyo es increíble.